Eso es. Estamos comentando entonces cómo resolver estos sistemas de ecuaciones ahora de manera aproximada. Bien. Aquí vamos a rescatar y compartir la pantalla con este apunte. Este apunte después lo voy a hacer yo en diapositiva, ¿no? Porque todo en el mismo formato de lo que hemos trabajado hasta el momento. Ya. Para un sistema de ecuaciones también no lineales, se puede usar otro método de punto fijo que se llama, y estas cosas van a adquirir mucho más sentido cuando a continuación veamos, y hoy día voy a adelantar un poquito de eso, resolución de sistema de ecuaciones de una ecuación. Resolución de ecuaciones con una incógnita. Los dos conceptos, de método de Newton y este método de punto fijo. Este tiene la ventaja que es muy simple de manipular, ¿no? Muy simple de manipular. Lo que se hace es, si uno se da el sistema de ecuaciones, siempre aquí estamos trabajando con uno pequeñito, ¿no? Con dos ecuaciones y dos incógnitas. Aquí le volví a colocar x1, x2 a las incógnitas para mantener un poco la consistencia de la notación. Después cuando haga el apunte definitivo todo va a estar consistente, ya no más x ahí por su cuenta, ¿no? Dice, resolver esto con un error, con error entre términos consecutivos menor que 0.005. Los términos consecutivos van a ser, bueno, este es x super 0, x super 1, x super 2, x super 3, x super 4. Hay que sacar la distancia entre los vectores. Y eso lo estamos aquí calculando con la norma 2. De esta forma. ¿Cómo opera este sistema? Uno toma, aquí vamos a buscar el lapicito, que lo tenemos. Tomamos el sistema y de la primera ecuación despejamos una x1. Despejamos x1 de esta ecuación, el 10 permanece, x1 por x2 pasa restando, ahí está, y como x1 está al cuadrado, lo despejamos tomando la raíz. Y de aquí sacamos x2, también lo hacemos desde este segundo sumando el que está al cuadrado. ¿Cierto? x2 pasa restando, queda 57 menos x2. Después el 3x1 pasa dividiendo, ahí está. Y finalmente sacamos raíz. Bueno, alguien dice, ¿y por qué prefirió sacar de acá el x1 y no de acá, que también está el x1? Uno podría hacerlo también. Y tener entonces dos pares de ecuaciones distintas. Lo que sucede en estos casos es que una siempre es mejor que la otra. Incluso, en algunos casos, si uno toma un despeje y no el otro, no llega a ninguna parte. En general hay que tratar de que los asuntos se vayan achicando a este lado. O sea, que hay una raíz de 10 menos algo, bueno, que de alguna manera se va achicando, ¿no? Porque esto no puede, la cantidad subradical, cuando hagamos variar x1 y x2, no puede pasar más allá de 10, porque si no quedaría negativa la cantidad subradical y todo eso se echa a perder. Es una posible razón. ¿Cómo esto se va calculando? Esto es muy simple, ¿no? Tenemos x0, 1,5, 3,5. Ese es el vector x0. Se coloca aquí 1,5, 3,5. 1,5, 3,5.
Aquí lo hice en forma vertical, ¿no? Para ahorrar un poquito de hoja, pero después en el apunte lo voy a hacer en forma vertical para que se vea eh, eh, el vector así, x0, x1 la otra línea, x2 la otra línea. Aquí hay que mirarlo en forma vertical. Simplemente me está ahorrando un poco de hoja de papel. Entonces se parte con el vector 0, que es 1, 5, 3, 5. Ay, me faltó el 3, 5. Luego, con eso se construye aquí un x1, x2 que están acá. Con estos dos se construye el siguiente, metiendo esos valores 2.179, 2.860 en estas fórmulas, y así sucesivamente hacia adelante. Esto siempre hay que verlo hecho en una hoja Excel para tener algún mejor entendimiento de cómo está operando esta iteración. Ahora, esto está hecho de tal forma que uno conoce la solución exacta, 2, 3. Porque se construyó así probablemente. Aquí tenemos x al cuadrado 4, más x por y, 2 por 3, 6, 10. Después x2, 3. 3x1, 3 por 2, 6. El x2 al cuadrado, 9. 9 por 6, 54. Más el x2 que es el y, 57. Se construyó de esa manera. Y claro, como es un pequeño ejemplo, entonces uno va viendo aquí que los vectores x super 1, x super 2, x super 3, etcétera, se van acercando precisamente al 2 y al 3. Aquí ya llegó a ser el valor 3. Y aquí está casi llegando a ser el valor 3. Por eso que la diferencia entre los vectores super 1, super 2, super 2, super 3, así, la distancia se va achicando. Aquí ya es muy pequeñita la distancia. Es 2 10 milésimos. Ahora esto hay que verlo sí en el Excel. Sí, bueno, aquí, para poder salir de acá tengo que... Ahí sí. Entonces, si resumimos esto, podemos decir que en nuestro sistema de ecuaciones, que no son ecuaciones lineales, no lineales, entonces también hay métodos, y algunos tienen que ver con derivadas, y otros tienen que ver con una forma algebraica mucho más simple, que es esta. Y todo ello, tanto el primer método que pensado de esta manera, o esta otra, se pueden llevar a Excel, son muy fáciles de manipular finalmente. Bueno, previo a ahondar un poco más de esto en los ejercicios, en la forma de uso, yo creo que es conveniente mirar, porque esa forma vamos a tener mucha más familiaridad con la manera como el Excel funciona en este tipo de ecuaciones. Déjenme ver aquí. Esto es lo que queríamos. Compartir ahora. A ver que esto sea más grande. Que no quiere ser muy grande esto. No se quiere agrandar. Ahí sí. Entonces, para tener una mejor práctica de cómo usar el programa Excel en la solución de estos sistemas de ecuaciones, vamos a un poco irnos un paso más atrás y mirar los diversos métodos que hay para poder resolver una ecuación con una incógnita. Ya.
Y acá, que hemos titulado esto en esta primera diapositiva, raíces de ecuaciones. Entonces lo que queremos hacer ver es cómo determinar para una ecuación dada una raíz, o sea, un número que reemplazado en la ecuación produzca una identidad en ella, o sea, que la resuelva. También se dice que la satisfaga el número, que es la solución. Aquí vamos a mirar diversos sistemas, ¿no? Para poder resolver ese tipo de ecuaciones. Hay un método de bisección, un método de punto fijo, un método de Newton-Raphson, método de la secante y otro que se llama de la regla falsa. Y vamos a darnos cuenta que ese método que hemos visto para los sistemas de recién, bueno, aquí está muy bien explicitado y muy simple de entender en este caso, casi de manera geométrica. Método de Newton y el método de punto fijo. Ya, vamos a mirar en la pizarra entonces alguno de estos. Ahora, todos estos programas, todos estos métodos, todo lo que tenemos acá, van a ser programables en Excel, ¿eh? Todos ellos. Algunos más que otros, un poquito más complicados de poder meterlos a la tabla de cálculos, pero finalmente, cuando uno adquiere la mecánica, todos se entienden de manera muy sencilla, muy fácil. Ya. Entonces, vamos a la pizarra a mirar todo esto. A ver si podemos... Acá, que es... Voy a verse toda la pizarra. Ahí está. A ver. Que corre bien esto. Entonces, raíces de ecuaciones. Con una incógnita. Con una incógnita. Por ejemplo, resolver una ecuación como esta. E elevado a x menos seno x más 5 igual 0. Ese tipo de ecuaciones queremos resolver. No hay que asustarse, ¿no? Esto, recuerden que son métodos aproximados, ¿no? Mediante métodos aproximados. Mediante método aproximado. Bien, entonces. Esto se puede escribir como f de x, una fórmula, igualada a 0, ¿no? Si aquí yo originalmente hubiese puesto aquí un 20, bueno, paso 20 restando para acá, y siempre me va a quedar así la expresión como una función igual a 0. Entonces, esta es esta f, vamos a llamarla la función asociada a la ecuación. Función asociada a la ecuación. Bueno, y las funciones siempre las estamos anotando de esta manera, ¿no? Como han explicado tantas veces. Y eso tiene la ventaja de que uno lo puede dibujar. Gráfico, ¿no?
el gráfico de la función. ¿Y qué significa que esto, ¿ya?, puesto de esa manera, que es en este ejemplo nuestro, la f de x sería e elevado a x menos seno de x más 5. Ese sería el caso de ejemplificación de esa ecuación. Ahora, si x es raíz, R, la voy a llamar, mejor, R, es raíz de la ecuación f de x igual 0, bueno, significa que f reemplazada en vez de el R reemplazado en vez de x en la fórmula es igual a 0. Y esto en forma gráfica, entonces, significa lo siguiente, que si esta es la función igual a f de x, para ese número que está acá, que podemos llamar R de raíz por mientras, es el punto donde la curva corta al eje X. Punto donde la curva igual f de x corta al eje OX. Profe, ¿Sí? ¿puedes subir un poco la camarita, por favor? Ahí, Ahí, perfecto. ahí sí. Perfecto, gracias. ¿Cómo no? Entonces aquí indistintamente en el lenguaje uno dice, bueno, yo tomo la ecuación, ¿esa es la ecuación? Y también con ello formo una función. Siempre hay que tomar esto igualado a 0, ¿no?, para estandarizar la notación. Y entonces aquí es decir que R es una raíz de la ecuación, es decir que R es un cero de la función, también se dice, ¿no? Pero esto es lo importante. Para esta ecuación, pensada como una función, una solución, allí gráficamente significa un punto donde la curva que dibuja la función corta el eje X. Lo puede cortar varias veces o tiene varias, puede tener varias raíces, evidentemente. Bueno, coloquemos algo más familiar que ustedes puedan ver. Ejemplo, si colocamos, a ver, con dos raíces, x menos 1 y x menos 2, ya igual 0. Es decir, bueno, y coloquemos también x menos 3 para que tenga 3 raíces, ¿no? Así. Partimos con esa ecuación de tal forma que esta ecuación es x por x cuadrado menos 2x menos 3x menos 5x, 2 por 3, 6. Y la completamos ahora como x cubo. X cuadrado, aquí hay menos 5 y menos 1, menos 6x cuadrado. ¿Cierto? X cubo, perfecto. Menos 5x cuadrado. Y menos 1, menos 6x cuadrado. Los x serían 6x y más 5x, 11x. Y el numerito, menos 1 por 6, menos 6, igual 0. ¿Está bien construido así? La construimos al revés para poder después acordarnos cuáles son las raíces. 1, 2, 3, que sea fácil. Ya. Entonces lo que yo les quiero decir con esto, voy a comprobar finalmente que todo está andando bien. X cuadrado menos 5x más 6.
X cubo, está bien. Menos 1, menos 5, menos 6. Los X son 6 y 5, 11. Y menos 6. Perfecto. Si pensamos en la función, entonces sería X cubo menos 6X cuadrado más 11X menos 6. Y si quisiéramos nosotros, vamos a compartir aquí la pantalla, buscar primero un graficador. Un Symbolab, que lo tengo a mano. Y compartimos la pantalla con este entonces. Y aquí miramos gráficos y graficamos. Y igual a X cubo. X cubo. X cubo. Menos 6X cuadrado. Menos 6X cuadrado. Más 11X. 11X menos 6. Y allí tenemos entonces nuestra curva. ¿Se fijan? Corta el eje X en 1. Ahí lo dice, no sé si se alcanza a leer bien. En 1. Acá en 2. Y acá en 3. Vamos a intentar agrandar esta cosita. Ahí se ve mejor. Otro más. Ahí se ve perfecto. Corta el eje X en 1, en 2 y en 3. Entonces esta tiene 3 raíces. O se dice que la función tiene 3 ceros. Entonces aquí ver en Symbolab. O cualquier otro grabador, graficador que prefiera, ¿no? Bien, entonces siempre teniendo en mente eso, uno dice, bueno, aquí el problema se puede pensar entonces gráficamente en cuanto a cómo ubicar puntos donde la curva que se extrae como función de la ecuación corta el eje X. Eso es. Primera cosa. Uno puede decir, bueno, como una pregunta, ¿tiene raíz esta ecuación en el intervalo 0, 1.5? Bueno, nosotros sabemos que las soluciones son 1, 2 y 3, ¿no? Es decir, ¿cómo determinar que aquí hay o no una solución? Es decir, si la curva, que sabemos que lo hace, ¿no?, corta al eje X entre los valores 0 y 1,5. Entonces, bueno, la curva corta al eje X sí se puede trazar de esta manera, bajando o subiendo. Si baja, parte del lado positivo del eje Y y llega a la parte negativa del eje Y. Y si sube, parte de la parte negativa del eje Y y llega a una parte positiva del eje Y. Es decir, simplemente calculamos el valor f de 0 y lo multiplicamos por f de 1,5. Esto es crucial. Y si eso da negativo, estamos bien. Si da positivo, estamos mal. Porque si da positivo, bueno, querría decir que estos dos valores son positivos, están ambos sobre el eje X, entonces no hay manera, si partimos de un punto sobre el eje X
y llegamos a otro punto sobre el eje X, no, y la función es continua. Entonces, claro, podría suceder que baje y sube. Entonces, ahí descubrí que son raíces, ¿no? Pero por lo menos para tener y eso habría que estar acortando aquí el intervalo para saber dónde ubicar la raíz. Pero para tener absoluta seguridad, si acaso hay una raíz en este intervalo, entonces hacemos ese cálculo. ¿Cuánto es f de 0? F de 0 equivale a 0, 0, 0, menos 6. Y el f de 1,5, bueno, aquí cuesta un poquito más. La cosa, no sé si sería más conveniente colocarle en vez de 1,5, 3 medios. Y tendríamos 3 medios al cubo, menos 6 veces por 3 medios al cuadrado, más 11 por 3 medios, menos 6. Y eso, bueno, hacer un cálculo en una calculadora, no sé si tenemos. Yo tengo aquí una mano, son cosas que hay que entrar a calcular. Vamos a borrar un poco todos los cálculos que tengo de antes. Entonces, lo voy a usar aquí. 3 medios al cubo. Quizás acá me conviene colocar un paréntesis. Control. 3 medios. Hay que elevarlo al cubo. Después seguir con menos 6 por 3 medios al cuadrado, otro paréntesis, una fracción nuevamente, 3 medios, aquí estamos haciendo el cálculo, elevado 2, y después sumar 11 veces 11 por, aquí es simplemente 3 medios, esto con esto da 3, bajamos medios y le restamos 6. Enter. ¿Cómo? Horrible. ¿Qué pasó aquí? 225. No, eso no puede ser. 3. 1,5 si eran 3 medios. Menos 6. 3 medios al cuadrado. No. Disculpe, aquí me equivoqué. Al apretar estos botoncitos tengo que ir para arriba. Tengo que ir acá, copiarlo de nuevo. Control copiar. Ponerlo aquí abajo. Control V. Sí, aquí. Este era más 11 veces. Aquí no hay. Más 11 veces. Enter. Ahora sí. Esto da 0,375. Ahí está. 0,375. Bien, entonces, si uno aquí lo interpreta gráficamente, para el 0 y el 3 medios, la imagen del 0 es negativa, está acá, bajo el eje X. Y la imagen del 3 medios es positiva, está sobre el eje X. Entonces, como esta es una curva continua, necesariamente, si parte de aquí abajo y tiene que llegar a este punto final de la meta, tiene que cruzar el eje X.
Y precisamente ese número sabemos que es el 1 porque hemos construido la función o la ecuación con las raíces 1, 2 y 3 de partida. Ya. Muy bien. Avanzando ahora hacia los métodos mismos. Avanzando a los métodos mismos. El primer método que miramos para encontrar estas raíces aproximadas es el método de bisección. Método de bisección. Entonces vamos a decir lo siguiente. Para la ecuación f de x igual 0. Nos damos dos puntos. Sean A, B, puntos de partida. Sean A, B. Tal que f de A por f de B da negativo. Es decir, bueno, f de x vamos a suponer que es continua, ¿no? O sea, una curva que no está interrumpida. Es decir, entonces existe raíz de fx igual 0 entre A y B. Existe una raíz entre A y B. O sea, aquí la curva corta el eje X y lo voy a dibujar de esta manera, ¿no? Supongamos que va así. F de A es menos, F de B es más. Menos por más es menos. Corta el eje X. Aquí tendríamos nuestra raíz. Ya. ¿Cómo funciona este método? Es bien sencillo. Dice, T lo que va a hacer es encajonar la raíz. Encajonar ese punto donde la raíz está ubicada. ¿Cómo lo va a hacer? Simplemente dividiendo consecutivamente los intervalos por la mitad. Voy a dejar un poco más grande. ¿Ya? Supongamos que esto parte no sé, en 0 y termina en 1 para hacerlo fácil. Ese sería el A y ese sería el B. Entonces, ¿cómo sabe usted dónde ubicar un intervalo donde la raíz vaya estableciéndose? Bueno, divida por la mitad esto. 1/2. Divida por la mitad. Y ahora usted decida si la raíz está en este intervalo o en este otro intervalo. ¿Cómo decidimos eso? Y esa decisión se toma haciendo ver si f de 0 por f de 1/2 es negativo o no. O f de 1/2 por f de 1 es negativo o no. Supongamos que aquí dio positivo sobre el eje X y aquí era negativo. Entonces quiere decir que la raíz está acá.
porque si hacen la misma cuenta para estos dos límites, de la otra mitad, este va a salir positivo y ese también va a salir positivo. Y este era positivo arriba, ¿no? Ya. Habiendo hecho eso, ahora el método continúa así. Tome usted esa mitad que decidió, que es la mitad donde está la raíz. Vuelva a dividirla por 2. Esto sería un cuarto. Haga el mismo análisis. Vea si acaso la raíz está en la primera mitad o en la segunda mitad. Supongamos que este ahora dio negativo y ese dio positivo. Entonces la raíz está ubicada acá. O sea, la primera vez usted eligió esa mitad y ahora tiene que elegir esta otra mitad porque su raíz está acá. Porque la imagen de la función en estos dos puntos dio negativa al multiplicarse. Habiendo elegido esa mitad, entonces usted toma de nuevo esto y lo divide por 2. Bueno, tendría que ser un cuarto más un medio dividido por 2. Esto es, bueno, arriba sería 3 cuartos partido por 2, ¿cierto? Es decir, son 3 octavos. Sería la mitadita acá, 3 octavos. Esto ya se va achicando mucho, pero bueno. Sáquenle cuenta de nuevo. La imagen de un cuarto, compárenla con la imagen de 3 octavos y con la imagen de un medio. Según cuando le dé negativo, esa es la mitad que usted se tiene que ir quedando con ella y desechando la otra. Supongamos que sea esa. Y así uno va, de alguna manera, la raíz parte aquí, que puede estar acá, puede estar acá, la va encajonando. O sea, por sucesivas particiones por la mitad, ¿ya? Uno es como una especie de embudo, ¿no? Esto grande, se va achicando, se va achicando, se va achicando, y siempre la raíz está quedando adentro. Y eso nos da entonces, bajo estos valores de las mitades, aproximación a la raíz. La mitad de ese, la mitad. Y a medida que continuamos, entonces, tenemos un mejor acercamiento al valor real de esa raíz. Así funciona el método de la bisección. Hacer de esto un programa Excel. Bueno, esta parte es fácil, sacar la mitad, ¿no? Sacar la mitad entre dos, o aritméticamente el promedio entre los dos números. O sea, programar un promedio es decir, esta casilla más otra casilla, suma la divide por 2. Es fácil. Lo que hay que tener más cuidado es, entonces, programar cuál intervalo uno va a desechar y con cuál se va a quedar. O sea, que siempre hay que estar considerando este tipo de situación. Si en general, este le llamamos A, B y la mitad es C, entonces acá, es decir, hay que tener en la tabla el cálculo de f de A, de f de C y f de B. Ir haciendo las comparaciones con una... ir haciendo las comparaciones con una proposición que se llama si en el Excel, ¿no? Si sucede algo, entonces haga esto. Si no, haga lo contrario, que es precisamente lo que queremos. Lo que queremos tener acá. Si sucede que este producto es negativo, que es acá. Si no, váyase para el otro lado. Ahora, eso se hace si una
una sola vez. El cálculo de promedio, una vez se programa. Este sí hay que programarlo 2 veces, sí. Porque hay que hacerlo con FDA y FDC en una columna y con FDC y FDB para decidir cuál es el límite izquierdo y el límite de derecho del intervalo al cual uno va a continuar haciendo la subdivisión, sobre el cual va a continuar haciendo la subdivisión. Y habiendo hecho eso hecho una sola vez, bueno, todo lo demás después se copia y eso va avanzando fácilmente. Y eso es lo que tenemos que hacer entonces con el Excel a mano. Otra cosa que es importante de esto es que estas mitades, bueno, se pueden expresar así, partiendo de la primera mitad, que es b menos a partido por 2. La otra mitad tendrá que ser b menos a partido por 4, o sea, por 2 al cuadrado. La otra mitad b menos a partido por 2, 2 al cubo. Y así uno sigue dividiendo b menos a partido por n. Entonces, esto le da a uno la medida de este intervalo que está achurado. Y como la raíz está dentro de ese pequeño intervalo que está achurado, que va a ir disminuyendo, uno puede dar cuenta entonces del error de aproximación. Calcular el error de aproximación o darse una cota para este error. Esto es 2 elevado a n, ¿no? Finalmente. Todo se va dividiendo por 2. Aquí quedaría 2 elevado a n. Y con esto darse una cota del error y calcular la cantidad de pasos que uno tiene que efectuar para llegar a un error predeterminado. Ya está. En consecuencia, ya hemos visto que esto es imprescindible hacerlo con nuestra hoja de cálculo y eso entonces lo comenzamos a hacer el día de mañana. De acuerdo, profesor. Independientemente a eso, si mañana tienen consultas, podemos conversar de la prueba. No estaba pensando cuántos ejercicios había que hacer. Había que hacer 3 de cada, 3. Tres de cada uno. enunciado. ¿Y eso es mucho? ¿Lo han podido hacer o no? Profesor, Igual es harto. le podemos hacer una consulta. Lo que pasa es que nosotros de otro ramo ¿Mm? venimos en grupos como de a 3 o de 4 personas. ¿Ya? Entonces, ya veníamos con grupos formados desde antes. ¿Podemos Ajá. mantenernos en esos grupos de 3 o 4 personas? Claro, yo le he dicho no sé cuántos, ¿no? Pero si ya los tienen formados de 4, ¿me dicen ustedes? Es que lo que pasa es que he consultado a mis compañeros y todos decían un número distinto de cantidad de integrantes del grupo, po. Entonces, por eso yo le estaba preguntando si podíamos seguir como los mismos de ahí de evaluación, que son, hay grupos que son de 3 y hay otros que somos de 4, ¿no? Por ejemplo, yo en el grupo de evaluación que estamos somos de 4, entonces hemos estado funcionando así en todos los otros ramos. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Sí, cuando yo le Ya. puse grupo de 3 es para que yo decía, a lo mejor es más difícil ponerse de acuerdo 4 para trabajar, no. Pero si ya lo tienen hecho, mejor pues. Porque ya están integrados, ¿no es cierto? Ya Sí, conocen más o pues ya menos. venimos trabajando ya Claro, en los otros ramos. sí, perfecto, háganlo con 4. Ya, O sea, ok. Gracias, profesor. tomen los mismos grupos que tienen en la otra asignatura. ¿Ya? Y mañana si tienen dudas vemos y bueno, si se dan cuenta que son muchos los problemas también, no sé, ahí podemos disminuir los problemas. En vez de 6 hacer 5 nomás, no sé. Ustedes me comentan mañana. ¿Les parece? Podría ser igual, profe. Ya, profesor. Mañana me comentan eso y lo podemos decir. Si no, aquí De acuerdo. Ya, No, profesor. Que se esté puede bien. conversar. profe. De acuerdo. Ya Gracias. está, pues. Que Tengan tengan Gracias, buenas buenas profesor. noches. Gracias. Chao, buenas noches Gracias a por todos. todo. Descansen. Buenas noches. ¿no? Saludos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, profesor. Chao, Chao, profesor. chao.
Hasta mañana.